Buenas tardes a todos. Les voy a hablar sobre cirugía de cataratas y superficie ocular. Ustedes saben que la lágrima es una estructura muy compleja que está formada por un sinnúmero de sustancias y de hecho la lágrima es bastante similar a la sangre, excepto que no tiene glóbulos rojos. El ojo seco, que daña la superficie ocular, es un trastorno por el cual, como ven a la derecha, es una lagrimita enferma y por eso hice este esquema, en la cual se producen de más o de menos algunos de los componentes que conforman la lágrima y eso genera la producción de sustancias que tienen que ver como citoquinas, que hacen a la inflamación. Entonces, el ojo seco, que es una entidad muy frecuente, genera compromiso de la superficie ocular fundamentalmente por la inflamación que genera. El DIUS, que ustedes saben, es la institución que con un panel de discusión de tipo Delphi discutió en dos momentos diferentes, y el último fue en el 2017, dando determinados patrones para entender mejor el ojo seco y cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Entonces, dentro de los escalones de tratamiento están los que les estoy mostrando. ¿Y qué importancia tiene la cirugía de cataratas? Bueno, cuando uno va a operar a un paciente de cataratas, y sobre todo si vamos a colocar una lente premium, evaluamos muy bien que la superficie ocular no esté dañada, y si lo está, intentamos ver qué tipo de ojo seco y mejorarlo. El ojo seco más dramático de todo es aquel en el cual ocurren trastornos neurotróficos, es el más difícil, no es aquel que se arregle con lágrimas artificiales, y de hecho el tener en cuenta la insulina de manera tópica pues es una herramienta muy útil para el ojo seco severo con un trastorno neurotrófico y con un trastorno de la capa proteica de la lágrima. Esta, por ejemplo, es una paciente que, que le habían hecho un excimer en la época del Broad Aiming Beam y se había sacado bastante tejido, pero le quedó, como ocurre en cierto porcentaje de los pacientes que se hace la SIC, un ojo seco, que es bastante severo. Y en ese momento no había insertos de membrana amnióticas, pero se usó lágrimas de suero autólogo, todo tipo de lubricantes, y bueno, ven ustedes que en la citología de impresión, que normalmente uno ve playas de células regulares, se ven estas células que tienen una forma, decimos, epitelioides, con núcleos muy picnóticos, lo cual me habla de la conjuntivalización de la córnea, es decir, es una insuficiencia de células madres. Entonces, para esta paciente lo que hice fue llevarla al quirófano y colocarle una membrana amniótica criopreservada. Y bueno, no utilicé adhesivos tisulares, sino que la suturé. La verdad que es una cirugía muy simple. Es una paciente con mucho trastorno de superficie ocular y tras colocar la membrana amniótica, es una cirugía muy simple. Este fue el posoperatorio al mes, ¿no? Realmente entre cómo estaba y la mejora de la superficie fue notable porque la membrana amniótica lo que hace fundamentalmente es liberar sustancias que generan una disminución muy importante de la inflamación de la superficie y ofrece también células que tienen cierta totipotencialidad. No son células madres, pero se le parecen mucho. Entonces acá vemos el pre y el post. Los puntum plaques pueden ser útiles en un paciente que vamos a operar de cataratas o que hemos operado y que tiene mucho trastorno en la superficie. Sí, los puntum plaques los que tienen son taponcitos y los colocamos de manera transitoria, porque también es cierto que cuando la lágrima está muy dañada, al reducir el clearance de renovación de lágrima, es como si pusiéramos un tapón en una bañera y el agua no está bien. Entonces, está mucho tiempo en contacto con la córnea, una lágrima que no está en las mejores condiciones.
pero utilizar Puntum Plax por un periodo limitado de tiempo es un recurso muy, muy útil, tanto para la cirugía refractiva como para la cirugía de cataratas. Entonces, la membrana amniótica fundamentalmente tiene un enorme efecto antiinflamatorio y ofrece células de mucha totipotencialidad. Y por otro lado, las otras propiedades que les menciono, la verdad es que nosotros no cultivamos ni expandemos células madres de córnea, pero incluso cuando hacemos SLED utilizamos las membranas amnióticas, tanto crío como las liopreservadas como matriz. Las amnióticas sirven para muy mucho, pero sobre todo para aquellos pacientes con patología de la superficie ocular y que vayamos a operar de muchos procedimientos de segmento anterior y de segmento posterior. Acá una paciente con dolor debido a una queratopatía bullosa, y lo que hago es a la micropuntura que hacemos habitualmente, colocarle membrana amniótica y luego, bueno, si ese paciente tiene buen pronóstico visual, se le hace un trasplante de córnea, que en este caso, por el gran compromiso que tiene, no va a ser un trasplante endotelial, sino un injerto penetrante. Es decir, la neurona amniótica uno la tiene que tener en el arsenal terapéutico, no solamente del corneólogo, sino para el oftalmólogo general, porque de nuevo lo que hace es desinflamar y ofrecer células con totipotencialidad que mejoran mucho, muy mucho la superficie ocular. Esta es una paciente que se le hizo un injerto córneo-escleral de 12 milímetros debido a una neoplasia de superficie. Y fíjense que, bueno, le operó la catarata, tiño antes para poder ver, lo hice con el vitriófago por cualquier eventualidad, tiño bien, fíjense que tengo edema inferior, que me dificulta un poco la visualización, hago un surco y chopeo como habitualmente, pero fíjense que, digamos, el problema corneal y de superficie fundamentalmente me dificulta la cirugía de cataratas. Ahí estoy aspirando el último resto y luego le voy a colocar triamcinolona porque realmente se veía con mucha dificultad y quería asegurarme que no hubiese visto en cámara anterior. Y por temor le coloqué una lente de 3 piezas. Fíjense inferiormente que no se ve bien debido a la opacidad enorme de la córnea. Y le coloqué una membrana amniótica a este paciente porque para asegurarme que repitelizara de una manera mucho más adecuada. Acá también les muestro un caso de un paciente que hizo una infección y se le comprometió toda la córnea, un melting corneal, estuvo intubado durante el COVID y alguien se acordó que usaba lentes de contacto y bueno, cuando se le dio el alta para llevarlo al quirófano con anestesia general y cambiar de la córnea, como están viendo, a mano alzada, no es posible trepanar nada. Entonces, hago una irectomía y coloco el viscoelástico y hago nuevamente un injerto muy, muy grande, un injerto córneo-escleral de 11 milímetros. Eh, por supuesto, de un donante cadavérico. El otro ojo lo perdió por la infección y fue viscerado mientras estuvo internado. Y acá le doy los puntos córneo-esclerales con anestesia general. Y en un segundo tiempo voy a operarle la catarata. El segundo tiempo fue a los 45 días. Ahí ven el posoperatorio inmediato. Y acá
pero la catarata. Entonces saqué puntos del injerto, aspiro, lo tení. Fíjense la inflamación cómo destruye tejidos. Entonces, la realidad es que hago la capsulorhexis y ahí había fibrosis, así que lo corté con tijera. Ahora lo diseco y noté que se movía todo, que no había, que realmente estaba comprometida la cápsula. Hay chopeo, hay edema de córnea, pude aspirar todo fácil y la cápsula todo, está todo comprometido. Así que yo le hago vitrectomía y ahí van a ver cuando estoy retirando los restos de cápsula. Y como era un paciente que estaba ya hacía más de 4 meses sin ver y habiendo estado más de 2 meses intubado, decidí colocarle una lente intraocular con la técnica de Yamane, la técnica que Gerardo Valvecchia hizo popular en nuestro medio. La primera pata la pude enhebrar fácilmente, siempre marcando 2 milímetros de limbo y 2 de túnel, y la segunda pata, la realidad es que me costó muy mucho. Probablemente porque es un injerto corneoescleral, entonces los parámetros anatómicos, ahí está editado el video, por supuesto, colocando la segunda pata, pero la realidad es que... Y ahí fíjense que le coloco una membrana amniótica. ¿Para qué? Para mejorar la superficie que está bastante castigada. Como acá le coloco un injerto corneoescleral y no tiene stem cells, por supuesto está inmunosuprimido este paciente. Y ahí ven el postoperatorio inmediato, ven los restos de membrana amniótica en el paciente recién operado de cataratas, y ya se desintegró la membrana amniótica, viene el paciente con la lente intraocular, puesta con Yamane, y fíjense entonces, este fue el punto de partida durante la internación por COVID, directamente no tenía córnea, y actualmente como está ya tenemos 18 meses de seguimiento de este paciente. Y acá otro caso de un paciente con toda la córnea comprometida y que había operar de cataratas. Y bueno, lo que yo hago es, hago la FACO, diseco, hidrodelamino. Fíjense que hay bastante edema, pero es por la endoteliopatía y ahí, bueno, digamos, tengo que sacar el epitelio para poder ver. Y bueno, eso me va a generar patología, digamos, problemas de superficie en el postoperatorio, que para mitigarla le voy a colocar una lente de contacto al terminar la cirugía. Acá coloqué una lente de 3 piezas y luego saco el endotelio. Este es un paciente que tenía una endoteliopatía. Entonces ahí estoy sacando el endotelio comprometido. Ahí ven el endotelio. Y luego de aspirar todo el viscoelástico para lograr que se despliegue adecuadamente el rollo del endotelio, aspiro toda la sustancia viscoelástica y ahí le coloco el rollo, doy un punto para no perder el rollo del endotelio donante, ahí con las técnicas descritas por Lisamer y por Meles y el tapping de Cesario Pereira, despliego el rollo y una vez que está centrado le coloco aire para pegarlo. Y por supuesto, al terminar le voy a colocar una lente de contacto porque tuve que barrer con el epitelio para poder ver. Y por último, esta es una paciente que tiene un serio problema de superficie ocular debido a que tiene una ectasia inflamatoria, eh, e hizo en su momento una nodular de Salzmann. Entonces le saqué los nódulos, le coloqué membrana amniótica y la córnea estaba muy comprometida. Entonces ustedes lo que están viendo aquí, que es los bordes de un injerto de córnea, que él hizo una técnica de Big Bubble. Y aún así, debido a toda la patología, incluso la severa patología de superficie, porque tiene una insuficiencia de células madres, en estos neovasos que, bueno, estamos tratando
con inmunomodulación. Entonces, bueno, había que operarla de cataratas porque estaba con una catarata importante y les voy a mostrar la cirugía. La hice con la Ingenuity. Calcular la lente intraocular fue muy difícil por el estado de la córnea. Tení para tener parámetros de seguridad y poder ver la cápsula. Ahí le hago la cápsula Rexis, como habitualmente. Eh, Hago una Rexis bastante grande, hidrodiseco, hidrodelamino, no era una catarata dura. Y, así que chopeo, pero la verdad es que la como en el plano del iris. Alejado, por supuesto, endotelio, pero una cámara anterior profunda. Como, esto es con el Constellation, pongo el visco y bueno, pude poner una lente intraocular hidrofóbica monopieza. Y al terminar la cirugía, coloco una membrana amniótica liofilizada y una lente de contacto de sostén para que de esta manera mejore la superficie y tenga un postoperatorio más adecuado una paciente con un severo compromiso. De manera tal que la membrana amniótica, los insertos de membrana amniótica y eventualmente para algunos casos usamos SLED previo, son herramientas muy útiles para tratar de mejorar la superficie ocular y al terminar la cirugía de FACO, la membrana amniótica nos mejora notablemente el postoperatorio de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.